Saludos cordiales a todos. Vamos a continuar con la exposición de nuestro episodio número 3 de la carta a los Hebreos, donde estamos analizando estos primeros puntos, que son los potenciales o los posibles receptores, primeros receptores de la carta de los Hebreos. En el video anterior hablamos acerca de que una posibilidad pudo haber sido que la carta fue enviada primero a los judíos cristianos que existían en Roma. Hemos visto algunos pros y algunos contras. Hemos visto la opinión de algunos padres apostólicos. Ahora se nos presenta un posible segundo receptores, que son sacerdotes convertidos al cristianismo de los que existían en Jerusalén. Usted y yo sabemos que el cristianismo comenzó primero a plantearse en Jerusalén y posteriormente se fue expandiendo hacia otras ciudades de Judea y también de todo Palestina, Galilea y Samaria. Déjeme mostrarles nuevamente el mapa solamente como un recordatorio acerca de cómo estaba aproximadamente, no es exacto, no son límites exactos, cómo estaba dividido el territorio de los judíos en la época de Cristo. Esta es el área que corresponde a Judá. Aquí se encuentra particularmente Jerusalén, y nuestro Señor Jesucristo viajaba constantemente de Judea hacia Galilea y atravesó Samaria. Samaria, que era territorio tabú para los judíos más puros de Judea. También existían el área de Perea, de Decápolis, de Iturea, que son provincias gobernadas por los romanos. En la historia bíblica sabemos que Herodes el Grande es quien va a estar gobernando el territorio palestino antes de la llegada de Jesucristo y durante la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente va a morir y va a dejar su territorio dividido en una tetrarquía. Tetrarquía significa gobierno de 4. A uno de sus hijos, Arquelao, lo va a dejar encargado de Judea y de Samaria. Otro de sus hijos, quien simplemente va a ser conocido como Pilato, como Herodes también, Antipas, va a estar gobernando en Galilea y alguna sección de Iturea, de Galilea y de Perea, Y Felipe va a estar gobernando otra sección conocida antiguamente como el área de Basán y que ahora, en esa época se le conocía como el área de Decápolis. Y todavía va a haber otro más que no es de la familia de los Herodes. Se va a llamar Licinias, que va a estar gobernando otra parte superior. No estamos viendo geografía en estos momentos, solamente es una breve información. Así que entonces, la razón por la cual se cree que también los sacerdotes convertidos al cristianismo en Jerusalén pudieron haber sido unos potenciales receptores fue porque sí hubo sacerdotes de Jerusalén que cuando vieron los portentos que nuestro Señor Jesús realizaba, se convirtieron, e incluso sabemos el caso de José de Arimatea, quien era un respetable miembro del Sanedrín, de entre los sacerdotes, de la gente pudiente, de la gente gobernante, que realizó actos para conservar el cuerpo de Jesús. Continuaremos en alguna otra ocasión hablando de esta historia. Ahorita estamos hablando acerca de los sacerdotes como potenciales receptores de esta carta. En el capítulo 13, verso 22 de Hebreos, aparece la frase palabra de exhortación, que se está refiriendo, como bien dicen varios exegetas, a todo el libro. Por lo tanto, esa frase de exhortación bien pudo haber sido dirigida, escrita para un grupo de sacerdotes convertidos
así como los que se convirtieron en Hechos capítulo 6, verso 7. Sin embargo, estos destinatarios habían comenzado a regresarse al judaísmo en sus corazones, debido a que nuestro Señor Jesucristo se fue a los cielos en el año 33 y pasaron 5 años, 7 años y su promesa de retornar pronto no se cumplía. Mientras que los cristianos en Jerusalén comenzaron a ser atacados por el gobierno dominante de los fariseos y saduceos en Jerusalén, provocándose la persecución de muchos cristianos, e incluso ya se narra después, posteriormente en el libro de los Hechos, la conversión de Pablo, quien aún no era apóstol y era encargado por el Sanedrín para perseguir a los cristianos y meterlos a la cárcel. Ya ustedes saben que Pablo, en sus viajes de persecución, camino a Damasco, hacia la parte norte de Palestina, va a tener un encuentro con Jesús. Damasco se encuentra en esta sección, así que camino hacia Damasco, Pablo se va a encontrar con el Señor, quien le va a decir, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y bueno, los que ya hemos estudiado Hechos sabemos que Pablo entonces fue convertido, sus ojos fueron enceguecidos por una luz extraña y la voz que le hablaba lo convenció, lo persuadió de que se dirigiera a Damasco, a una calle llamada Derecha, en donde se le iba a explicar más acerca del cristianismo. Se convierte, y al convertirse en cristiano, se va a convertir en un promotor importante del cristianismo. De hecho, podemos decir que es el escritor más prolífico del Nuevo Testamento, pues la mayoría de las cartas de esta sección de la Biblia se le atribuyen a él. Así que, perdón, la potencialidad o el asunto de que los sacerdotes convertidos al cristianismo sean el objetivo primordial de esta carta, no la vamos a descartar, pero vamos a seguir analizando este punto. Miren, ¿en qué sentido los sacerdotes pudieron verse tentados para retornar al judaísmo? Bueno, han pasado 5 años, vamos a suponer el año 38, año 40, han pasado ya 7 años de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y los sacerdotes convertidos al cristianismo han sido expulsados del templo, ya no reciben la atención de la cuestión de los diezmos, de los alimentos que de acuerdo al Antiguo Testamento los sacerdotes debían de recibir del resto de los judíos para poder sobrevivir. Por lo tanto, entonces están viviendo una situación precaria y observan quizá con nostalgia las procesiones que realizaban los sacerdotes en Jerusalén o las personas que llegaban con sus animales para ser sacrificados en el templo, donde ellos ya no van a actuar más, puesto que ahora son cristianos y son catalogados igual que Cristo, igual que los apóstoles, como contrarios al judaísmo. Son tratados como una peste, como personas que no son muy gratas. No todos los sacerdotes le faltaron el respeto a los cristianos, pero sí hubo muchos que los odiaban, no los querían, aunque fueran de su misma raza. Así que por eso la posibilidad de que esta carta haya sido enviada para estos sacerdotes que habían sido convertidos es grande, porque ellos habrían tendido la tendencia natural de regresar al judaísmo porque añoraban las costumbres, la forma religiosa de llevar el monoteísmo en el pueblo de Judea, en el templo. Es una posibilidad. Ahora, recordemos que Hebreos tiene una escritura de carácter sacerdotal y que parcialmente no iba a ser entendido para la mayoría de los gentiles. Gentiles nos referimos a las personas de otra raza que no sabían nada del sistema sacrificial levítico o el sistema gubernamental de los sacerdotes en Jerusalén. Así que también estos gentiles cristianos no iban a comprender mucho acerca de la carta a los hebreos, debido a toda la información que se da acerca de los sacrificios. En cambio,
esto sí podía haber aplicado para ese grupo de sacerdotes judíos que pudieron haber abandonado el judaísmo para convertirse en cristianos. Ahora, su contenido, el contenido del libro y lo oportuno del momento en que se da, en que se escribe, habría sido de mucha importancia para ellos, puesto que sus vidas podrían haber dependido de ello, así como sus almas. O sea, el sacerdote judío que ya llegó, digamos, al año 64, año 65, es judío nacido como judío convertido al cristianismo, así como los apóstoles, pudieron haber sentido los ataques de los demás judíos los lastimaban mucho en sus sentimientos, sobre todo porque se les atacaba que habían abandonado la religión de sus padres. Así como muchos de nosotros como cristianos, los primeros ataques que recibimos son precisamente a veces, la mayoría de las ocasiones, por parte de los familiares que nos acusan de que hemos abandonado la religión de nuestros padres. E incluso nuestros amigos, nuestros compañeros de profesión, aquellos con los que pasamos los años de la adolescencia, de la juventud, estudiando, cuando nos encontramos, se sorprenden de que seamos cristianos. Y por supuesto, sus frases son: respetamos la religión de todos, y no comprenden que esta no es la religión de todos. Esta no es una religión, más que una religión, esta es la vida de Cristo que vino a transformar el mundo. No lo aceptan así y miran a Cristo, quizá igual que como se mira a Buda, como se mira a Alá, o como se mira a cualquier otra deidad de cualquier otro país del mundo. En fin, así que la revelación muy particular de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, como se aparece en el libro de los Hebreos, quizá produjo en ellos un fuerte impacto. Esa sección acerca de que Jesús es el nuevo sacerdote, nuestro gran sacerdote, se encuentra en Hebreos capítulo 4, verso 15, verso 16, en el capítulo 8, verso 1, donde se lee acerca de Jesús reconocido como nuestro sumo sacerdote. Los judíos entendían el concepto de el sumo sacerdote. Los gentiles quizá no lo entendían, pero el sumo sacerdote significaba aquellos de la línea aarónica, que de acuerdo al libro de Levíticos eran los que adquirían la posición del sumo sacerdocio. Son diferentes a los levitas en general, en que son nada más sacerdotes, sacrificadores de animales, cuidadores del templo. Pero el sumo sacerdote era el único que tenía el derecho hereditario, de acuerdo al sistema levítico, para ingresar al lugar santísimo, mientras que los demás sacerdotes solamente podían ingresar al lugar santo y hacer sus sacrificios fuera del templo. En fin, las características del sumo sacerdocio son importantes y los sacerdotes lo saben bien. Así que cuando en el libro de los Hebreos, los capítulos mencionados, se habla acerca del sumo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, quien ahora para nosotros es el sumo sacerdote, es quien entra a la presencia de Dios para interceder por nosotros. Para ellos, esos sacerdotes recién convertidos al cristianismo, pudo haber sido un golpe muy duro haber abandonado pocos años atrás el judaísmo y haber abrazado el cristianismo. Cuando decimos pocos años atrás, me refiero a todos aquellos convertidos desde el año 33, desde la época en que Jesús está ministrando en Jerusalén, hasta estos momentos de la historia en que se escribe el libro de los Hebreos, donde ya hemos explicado que el templo de Jerusalén todavía no ha sido destruido, puesto que va a ser destruido hasta el año 70, y los sacerdotes están observando todavía los sistemas, todos los sacrificios que se realizan en la parte del templo correspondiente. Así que existe entonces esa posibilidad de que la carta haya sido dirigida hacia ellos. Una tercera posibilidad, que es el argumento más fuerte y que es el cual vamos a defender nosotros, es que la carta fue dirigida para cristianos que vivían en Jerusalén y que vivían en toda Palestina. En el mapa que he presentado continuamente, ya les expliqué que Palestina es llamada toda esta área, aunque en el Nuevo Testamento no aparece la palabra Palestina. Sin embargo, Palestina era el nombre con que era reconocido anteriormente. El vocablo proviene de la palabra o de los filisteos, que después se transformó para ser Palestina. Entonces,
La posición más, de la cual más nos apegamos nosotros es que la carta fue enviada a los judíos de Jerusalén en particular y a todos los judíos que vivían en toda Palestina, desde Galilea a Iturea, Decápolis, Perea, Judea y Idumea, donde había judíos. Ellos fueron los receptores. Vamos a continuar hablando acerca de esa posibilidad que es la que creemos es la más aceptada. Miren, es probable que este libro haya sido escrito a esos judíos porque el primero en mencionar que los destinatarios estaban en Jerusalén y en Palestina fue uno de los padres apostólicos llamado Crisóstomo, quien existió desde el año 347 al año 407 aproximadamente. En su libro, en sus homilías, en sus sermones, su libro de sermones que él escribió, él introdujo la probabilidad de que este libro fuera para los hebreos. Ahora bien, los lectores eran de esa región, se hizo mucho más evidente con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto. El Mar Muerto es donde desemboca el río Jordán. Creo que la mayoría de ustedes ya lo identifican fácilmente en nuestro mapa. Esta es el área conocida como el Mar Muerto. El río Jordán desciende desde las laderas del monte Hermón, toda esta área montañosa, y viene a desembocar en el Mar Muerto. Del Mar Muerto ya no hay salida hacia el otro golfo que está más al sur. No hay salida, por lo tanto las aguas aquí en el Mar Muerto concentran una gran salinidad, cosa que ustedes pueden investigar investigando o leyendo en la información pertinente. Así que en esa área del Mar Muerto, entre sus extremos occidental o del oeste u oriental en el lado oeste, el material de la tierra es caliza. Así que era frecuente que ahí existieran cavernas, cuevas, donde David, en la época de David, debió haberse escondido para huir de la persecución de Saúl. Entonces, en algunas de esas cuevas fueron encontrados los rollos que movieron a la comunidad estudiosa de hace medio siglo, cuando fueron descubiertos, puesto que ratificaba o confirmaba la exactitud o la veracidad o la verdad de las Sagradas Escrituras de la Biblia. Eso ha llevado a algunos eruditos a aceptar la idea de que los destinatarios de esta carta era un grupo de sacerdotes, posiblemente, que habían estado ahí a las orillas del Mar Muerto, viviendo, y que estos a su vez lo transmitieron a todos los demás judíos del área. En fin, posiblemente algún grupo dentro de la iglesia de Jerusalén recibió la carta a los hebreos. Y en vista de que se les instó a respetar a sus líderes, los líderes cristianos, y se les trató de forma separada, capítulo 13, verso 17 y verso 24, se acepta que fue dirigida más hacia ellos, pero que con sacerdotes también esenios, de los que vivían a las orillas del Mar Muerto, pudieron haber conocido también esta carta. No hay indicación de que la iglesia en Jerusalén fuera una iglesia mixta. Iglesia mixta se le llama cuando están mezclados judíos y gentiles. Entonces Jerusalén, de población mayormente judía, pudieron haber sido los primeros receptores de esta carta. Otro padre apostólico llamado Eusebio, él declaró que hasta el tiempo de la sublevación que estuvo a cargo de Adriano en el año 132 al 135 después de Cristo, la iglesia de Jerusalén estuvo compuesta en su totalidad de judíos o de hebreos, como quiera usarse el término, se puede usar intercambiablemente. Hay otros escritores, investigadores, que se han opuesto al punto de vista sobre los destinatarios palestinos. Por supuesto, en la época actual, muchos eruditos, algunos otros más, se han opuesto a esa idea de que los destinatarios originales fueron los cristianos de Palestina o de Jerusalén, debido a una característica del idioma con que fue escrito hebreo. Tiene una alta calidad de idioma griego que se encuentra en la carta. Entonces, para los cristianos de esa región, el griego habría sido solamente un idioma secundario, una segunda lengua,
y para muchos judíos era desconocido o era tan solamente muy vagamente conocido. Así como en nuestro país, por ejemplo, nuestros pueblos originarios difícilmente conocen algunas características del lenguaje inglés, e incluso en todo México muy pocas personas conocen suficiente inglés para mantener una conversación fluida con otro congénere que hable nada más inglés, y que la mayoría de los mexicanos no hablan inglés. Bueno, así imaginémonos las circunstancias con los judíos. Los judíos, el lenguaje que hablan, algunos de ellos, más de ellos, es griego, pero algunos judíos lo hablan toscamente y una gran mayoría de judíos no hablan el griego. Por eso, algunos historiadores refutan la idea de que la carta haya sido enviada a los judíos de esa área. Sin embargo, otra cuestión, si los destinatarios eran sacerdotes, entonces los sacerdotes eran los maestros del pueblo. A un lado de las sinagogas existían los salones de clases donde los niños deberían haber ido a clases. Y puede que hayan estado familiarizados con todo lo complejo que era el lenguaje griego. Además de ello, la lectura y la comprensión de cualquier idioma son más fáciles cuando nada más se habla o se entiende lo que se habla, y es más difícil cuando hay que escribirlo. La habilidad de escribirlo es más difícil. Así que puede que hayan estos cristianos de Judea, si recibieron la carta, sí hayan entendido fácilmente la carta, podían leerla. Quizá no podían escribir griego, pero quizá podían leerlo. Hebreos capítulo 2, verso 3 ha sido usado para argumentar que los primeros lectores no eran de Judea, en vista de que ellos no habían escuchado ni habían visto al Señor. Los primeros lectores. Este podría ser otro ejemplo de cuando el autor se pone del lado de sus lectores, como sucede en el libro de Efesios capítulo 2, verso 3, donde Pablo se hermana con los efesios. Una fecha más o menos de la escritura de la carta, que es el 63 o 64 después de Cristo, es ciertamente muy tardía, como para que entonces la mayoría de los líderes de la iglesia primitiva hubieran ya muerto. Quiere decir que es posible que para esas fechas una gran mayoría de los líderes de la iglesia en Jerusalén ya habían fallecido o eran ya muy grandes de edad. Podemos mirar cómo se usan los verbos en tiempo pasado en el capítulo 13, verso 7. Ahora bien, la validez de cualquier argumento a favor de un destinatario en Judea depende de cómo se interpreta Hebreos capítulo 10, verso 25. Para estar en armonía con la redacción del texto y las profecías de Jesús, las profecías que Jesús dio en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, la frase que se dice que aquel día se acerca tiene que entenderse como el día del sufrimiento de miles de judíos. Esto sucedió con la caída de Jerusalén y con la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Del modo que una persona no puede ver que su muerte se le acerca si no hay indicaciones físicas de enfermedad o de lesiones. Tampoco podemos ver actualmente la segunda venida de Cristo porque no hay señales que indiquen el tiempo. Las señales que Jesús da en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21 apuntan a la caída de Jerusalén, no a la segunda venida de Jesucristo. Y no al fin de los tiempos tampoco. Las señales que Jesús ofreció en estos textos, los cuales anuncian los sucesos o los eventos que llevan a la caída de Jerusalén, podrían ser reconocidos a medida que se cumplen en el año 66, 67, 68. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, comienzan a llegar noticias de que las huestes romanas están ingresando por la parte de Siria, por la parte norte, van dominando poco a poco a estas ciudades, estos países que se encuentran en el norte de Palestina, y entonces los que están en Jerusalén oyen las noticias y saben que se acercan ya los invasores romanos. Entonces va a ser el momento, posiblemente años 66, 67, 68, en la cual los cristianos huyen hacia Pella. Mencioné que Pella está en el lado donde el sol sale de Palestina, o sea, cerca del río Jordán, pero un poco más al norte de Jerusalén, del otro lado del río.
Así que huyeron para allá y la historia nos dice que realmente no hubo bajas de muchos cristianos. Y que igualmente he mencionado que muchos judíos eruditos, muchos, vamos a decir, sacerdotes, rabinos o rabíes, huyeron hacia el mar Mediterráneo, hacia las costas, se establecen en Jamnia y posteriormente van a establecer ahí un centro de estudios que va a sustituir al que va a desaparecer ahí en Jerusalén. Cuando digo centro de estudios, los judíos se preparaban con rabinos en Jerusalén, posteriormente en Jamnia, y también se preparaban con rabinos allá en Egipto, en Alejandría, donde también había eruditos judíos, y también en Siria. Bueno, eso es información que nada más para saber nosotros. Así que las señales de la destrucción final de Jerusalén fueron la llegada o el avance paulatino de las fuerzas romanas de norte hacia sur. En contraste con las señales de la caída de Jerusalén que dio Jesús, Cristo luego trató el asunto de su segunda venida, diciendo, del día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Entonces ahí la confusión, que Mateo 24 muchas personas lo interpretan como el anuncio de Jesús, de su próxima venida, o del fin del mundo, y no es así. Está dividido el capítulo 24 en una sección que habla acerca de la destrucción de Jerusalén y otra última parte, según el versículo 36, que habla acerca de su venida. Entonces, cuando venga Cristo Jesús, nadie sabe las fechas, solamente Dios Padre. Si algún grupo de religiosos ya ha dado fechas, déjenme decirles que son fechas incorrectas. Incluso los grupos como los señores testigos de Jehová que dijeron que ya Jesús vino allá por el 40, 44, 45, no es realidad, o que nada más llegó para unos cuantos escogidos y que todos los demás van a formar el grupo de todos los millones y que estos son el grupo de los escogidos. Tampoco, no concuerda con la información bíblica. Cuando Jesús dice que solamente mi Padre conoce los días, la fecha, no hay señales que sirvan actualmente para indicar su regreso. Más bien, todas las señales que se mencionan fueron aplicadas exclusivamente a los sucesos que llevaron y que provocaron la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo por las fuerzas romanas comandadas por Tito. Esa interpretación mejora enormemente el significado del pasaje dicho del capítulo 24 de Mateo para los santos de Judea, que probablemente eran los primeros destinatarios de la carta en lugar de aquellos en Roma o en algún otro lugar. Esos sucesos que Jesús narra, o que nos habla en el capítulo 24 de Mateo, nos informa que es mejor o es más aceptable la información acerca de que los primeros receptores fueron precisamente los judíos de Jerusalén y de Palestina. Próximamente, siguiente video, en el video número 4, seguiremos hablando de este tema. Bendiciones. Hasta luego.